Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. En esta ocasión vamos a presentar las teorías clásicas del comercio internacional, particularmente la teoría de las ventajas absolutas. Y en un segundo video analizaremos el tema de las ventajas, de la ventaja comparativa. Quisiera iniciar esta discusión presentando algunos antecedentes importantes para comprender la visión que tenían los economistas clásicos y de dónde vienen, digamos, estas ideas, esta discusión acerca de cómo se debe de conducir la economía. En primer lugar, vamos a reconocer dos escuelas de pensamiento que anteceden a la escuela clásica de la economía. La primera es la corriente económica de los mercantilistas. Estamos hablando del siglo XV, siglo XVI y particularmente el siglo XVII, cuya idea principal era que los países eran poderosos en la medida en que lograban acumular metales preciosos. Cada una de estas escuelas, pues hay que entenderla en su realidad sociohistórica, ¿sí? Y en aquel momento, en aquella época, se pensaba que la acumulación de metales preciosos pues era considerado un signo de poderío del Estado nacional. Entonces, de aquí que sus recomendaciones de política comercial fuesen incentivar las exportaciones, porque de esta manera se intercambiaba bienes y servicios a cambio de importar o de cobrarlos en metales preciosos, básicamente oro, y limitar en la medida de lo posible las importaciones, es decir, postulaban la creencia de que un Estado debería de ser autosuficiente y en ese sentido el papel del Estado era restringir las importaciones y fomentar las exportaciones. En la medida en que el país acumulara metales preciosos, pues en esa medida iba a tener los suficientes recursos para, digamos, sostener ejércitos poderosos y de esta manera, pues ellos interpretaban esto como un signo de riqueza de un país. Entonces, digamos que identificaban la acumulación de metales preciosos con el crecimiento económico de un país. Pero desde luego, si esta misma política la aplica el vecino, pues también tratará de limitar las exportaciones de ese otro país. Entonces, el resultado final no es tan claro en ese sentido. Hay que entender el contexto sociohistórico en el cual estos pensadores escriben, si es fines del siglo XV, del XVI. Entonces ellos pensaban que la manera en que el país podía acumular metales es justo a través del fomento de sus exportaciones, la limitación de sus importaciones. Otra vía era extraer metales preciosos de las colonias de estos países, digamos que tenían esta posibilidad de extraer los metales de sus colonias e incluso de la piratería. En reacción a esta escuela de pensamiento surge otra, la corriente fisiócrata, surge en Francia a mediados del siglo XVIII. Esta escuela de pensamiento liderada por un francés, por un médico francés de nombre Francois Quesnay, postulaba la idea de que la actividad generadora de riqueza en una economía no era el comercio, como señalaban los mercantilistas, sino era la agricultura. ¿Sí? La agricultura y particularmente las actividades ligadas a la producción de bienes agrícolas, pues eran las únicas generadoras de riqueza. Las otras actividades, decían los fisiócratas, pues simplemente ya sean que transforman la materia prima creada por la tierra o simplemente las transportan de un país A un país B, es decir, las actividades relativas al comercio. Entonces, para esta escuela de pensamiento, creían que la agricultura era el verdadero, digamos, era la verdadera actividad económica generadora de riqueza. Ellos postulaban la idea de una economía sin regulación, con un Estado pequeño, ¿sí? Básicamente limitado a lo que es asegurar la soberanía del país
temas de defensa con el exterior, temas de seguridad interna, temas que tienen que ver con asegurar un Estado de Derecho y garantizar los derechos privados de propiedad. De allí que su lema se hizo famoso, el laissez-faire, laissez-passer, que es dejar hacer y dejar pasar, ¿sí? En ese sentido, sostenían la idea de que los mercados se autorregulan, no hay necesidad de que el Estado intervenga, ya sea limitando las importaciones y fomentando las exportaciones, sino dejar a los individuos libres para que puedan interactuar. Bueno, la tercera escuela de pensamiento es la de los economistas clásicos, ¿sí? Que propiamente se inaugura con la obra de La riqueza de las naciones de Adam Smith, quien es considerado pues el fundador de la teoría económica. Estos economistas, ¿sí?, tuvieron auge a mediados del siglo XVIII y siglo XIX. Retoman muchas de las ideas de los fisiócratas en el sentido de que la economía se autorregula, no es necesaria la intervención del Estado, por el contrario, la intervención del Estado en aspectos económicos puede generar una distorsión en los mercados. Entonces creían en que el sistema de mercado era el mecanismo más eficiente para asignar los recursos escasos en una economía. De hecho, Adam Smith sostenía en su libro La riqueza de las naciones que el individuo, en la búsqueda de su interés personal, generaba un interés o unas ganancias colectivas. Esa era la gran tesis de Adam Smith. Y bueno, junto con otro gran exponente que es David Ricardo, planteaba la idea de que el país debe de permitir el comercio, ya que el libre comercio permite la ampliación de los mercados para las empresas y desde luego conducen al país a la especialización. Es decir, que cada país se ponga a producir los bienes y servicios en los que es relativamente eficiente. De esta manera, el intercambio comercial daría lugar a un aumento de las fronteras de posibilidades de producción de una economía. Entonces, nos especializamos en una gama limitada de bienes y servicios, los cuales nos permiten no solamente satisfacer la demanda interna, sino también enviar al exterior. Y desde luego traer del exterior lo que en el país no se produce o que se puede producir, pero a un costo significativamente más elevado. Digamos, es el telón de fondo que vamos a utilizar para analizar la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith y posteriormente en un segundo video el de David Ricardo. Es importante señalar que, bueno, dentro de la obra clásica de Adam Smith, La riqueza de las naciones, él postulaba la teoría del valor trabajo, según la cual, bueno, el verdadero generador de riqueza es el trabajo. Entonces, bueno, en lo particular, cuando aborda sobre el comercio internacional, Adam Smith señalaba lo siguiente: dice, un país exportará el bien en el que tiene una ventaja absoluta en la producción. Desde luego que hay que cuestionarnos en este punto, bueno, ¿qué entiende Adam Smith por ventaja absoluta, ¿no? ¿Qué es ventaja absoluta? Bueno, de acuerdo a este autor, ¿sí?, la ventaja absoluta se puede resumir en la siguiente idea. Tenemos dos países que producen dos bienes, digamos queso y cuernitos o croissant, ¿no? Entonces, en este caso, ¿sí?, España, por ejemplo, puede hacer 3 quesos en una hora. En contraste, Francia únicamente puede fabricar un queso en una hora. Y del otro lado, bueno, tenemos que España puede producir 2 croissants en una hora versus Francia, que puede producir 3 croissants en una hora. Entonces, de acuerdo a la idea de Adam Smith, ¿sí?, los países deben de especializarse en donde son mejores. Entendido mejor como hacerlo con más eficiencia. En este caso, medido a través de del costo de los bienes, que en este caso, bueno, el costo evidentemente
lo que se requiere de trabajo para producir el queso en Francia es significativamente mayor al que se requeriría en España. Y desde luego que la cantidad de croissants que se pueden fabricar en Francia, el costo es relativamente más bajo que el que se puede fabricar en España. Smith creía sí que los precios se determinaban por la cantidad de trabajo necesario para producirlos. Lógicamente que si vemos este cuadro, de acuerdo a esa idea de Adam Smith, entonces el costo de fabricar queso sería más alto en Francia y el costo de fabricar los croissants sería más alto en España. Entonces ese sería, digamos, el concepto de ventaja absoluta manejado por este autor. Hay ventaja absoluta cuando el número de horas de trabajo empleadas para producir un bien es el más bajo comparado con el resto de los países, ¿sí? Esto, insisto, de acuerdo a la teoría del valor trabajo, el cual postula la idea de que el precio de los bienes y servicios va a estar determinado por el número de horas necesarias para producirlos, de tal manera que si un producto cuesta más trabajo o implica más horas de trabajo, pues tendrá un precio superior a aquel que implique menos horas de trabajo. Sin embargo, bueno, tiene algunos defectos esta teoría, ¿sí? Porque tal parece o se puede inferir que si tú te tardas más o eres menos eficiente en la producción de un bien, eso va a significar un premio para tu producto, en el sentido de que vas a tener un precio mayor, ¿sí? Entonces tiene algunos detalles esta teoría que posteriormente corrige el autor David Ricardo. Entonces, bueno, se basa en la teoría del valor trabajo, como acabamos de indicar. Si la teoría de la ventaja absoluta se basa en la teoría del valor trabajo como determinante de los costos de producción. Es decir, que si un producto te lleva más horas producirlos, pues va a tener un precio mayor a un producto que utilice menos horas en su fabricación. Esta teoría dice que el trabajo es el único factor de producción, ¿sí? Se omite otros factores productivos, ¿sí? Para concentrarse en el trabajo, y que la cantidad de trabajo empleada en la producción de un bien es lo que va a determinar su precio, es lo que les acabo de indicar. Si un producto lleva 10 horas versus otro producto que lleva 3 horas en fabricarlo, entonces el producto que lleva 10 horas pues tendrá un precio superior. La teoría del valor trabajo ¿sí? Permite expresar los precios relativos de los bienes como una razón o un cociente entre el número de horas persona empleadas en la producción de cada bien. Cuando hablamos de precios relativos siempre hacemos alusión a un bien, digamos, a un bien X con respecto a un bien Y. Pensemos en este ejemplo. ¿Sí? Tenemos dos países, nuevamente, México y Estados Unidos, y dos bienes, bien, digamos, A y bien B. En este caso, para producir el bien A, México requiere 15 horas, Estados Unidos requiere 20 horas. En el caso del bien B, México requiere 30 horas y Estados Unidos requiere tan solo 10 horas. Es decir, podemos ver que en el bien A, México es más eficiente en el uso del recurso factor trabajo que lo que es Estados Unidos, porque México lo hace mejor, lo hace más rápido en 15 horas, y en el bien B, bueno, sería al revés, Estados Unidos lo hace de una manera más eficiente. De aquí que, digamos, de acuerdo a la idea de Adam Smith, ¿sí? De acuerdo a esta idea, pues México se tendría que especializar, como tiene ventaja absoluta en el bien A, México debería especializarse en ese bien y exportarlo a Estados Unidos, y al revés, Estados Unidos debería de enfocarse en la producción del bien B, ¿sí? Y exportar, ¿no? Exportar ese bien a México. Entonces la teoría de las ventajas absolutas nos diría hacia dónde debe de ir el patrón de comercio entre los países. Es decir, trata de explicar
por qué este país exporta este bien o por qué este otro país importa este otro bien. Hay que señalar nada más que la exportación se refiere a las ventas de bienes y servicios del país en el exterior y las importaciones se refiere a las compras de bienes y servicios del país al exterior, ¿sí? Haciendo esa aclaración. Entonces, una vez determinadas las ventajas absolutas, la teoría de Smith, de la teoría de las ventajas absolutas, predecía el rumbo que debería tomar o el patrón que va a tomar el comercio, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, México produce el bien A y lo exporta, y Estados Unidos produce el bien B y lo exporta. Algunas críticas, digamos, a la teoría del valor trabajo es que, bueno, considera que el trabajo es homogéneo, no distinguen que hay diferentes tipos de trabajo. Desde luego también hay diferente dotación de factores productivos entre los países y habrá países en donde hay abundancia de mano de obra versus otros en donde es relativamente escasa. Y bueno, de acuerdo con esto, ¿sí? Las diferencias en las tecnologías entre los países era el causante de las diferencias en los costos de producción. Es decir, que si un país tiene mejor tecnología, pues en ese sentido tendrá un costo de producción menor al permitir producir un determinado bien con un menor número de horas. Digamos, esas son las críticas que se hacen a la teoría de las teorías de las ventajas absolutas. Hay que considerar, bueno, el contexto en el cual escribe este economista y señalar, bueno, que en su momento implicó una aportación al estudio del comercio internacional. Espero que este video les haya servido. En el próximo vamos a analizar la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo.